Hola, buenos días. Mi nombre es Patricia Ortiz, estudiante del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño. El día de hoy les voy a hablar sobre las ecuaciones de Maxwell. Ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un grupo de cuatro expresiones, las cuales definen completamente los fenómenos electromagnéticos. Gracias a estas ecuaciones es posible entender cómo funcionan elementos como los imanes, la luz, la corriente eléctrica, entre otros. Las ecuaciones de Maxwell son la ley de Gauss para la electricidad y el paramagnetismo, la ley de Faraday y la ley de Ampère modificada por Maxwell, las cuales poseen cada una de ellas una forma integral y una forma vectorial. Ley de Gauss para la electricidad. La ley de Gauss para la electricidad es aquella ley o principio físico el cual permite determinar campos eléctricos producidos por cargas eléctricas. Este principio fue enunciado por Carl Friedrich Gauss en 1867 y él mismo plantea que toda carga eléctrica delimitada por una superficie cerrada dividida entre la permitividad del vacío será equivalente al flujo eléctrico que atraviesa dicha superficie. Por medio de la ley de Gauss es posible obtener el campo eléctrico en situaciones donde es muy complicado calcularlo y nos permite determinar el campo eléctrico de superficies muy simétricas debido a que en esta se puede observar donde el campo eléctrico es constante y el sentido del mismo. Gracias a la ley de Gauss se puede calcular el campo eléctrico en una carga lineal, en un cilindro conductor, en una carga puntual, en una esfera conductora, entre otros. Algunos ejemplos de la vida real donde se aplica la ley de Gauss son los cables coaxiales y las antenas dipolares. Al igual que las otras ecuaciones de Maxwell, la ley de Gauss para la electricidad posee dos formas, una forma integral y una forma vectorial. La forma integral podemos observar aquí que tenemos que E será el campo eléctrico generado por las cargas eléctricas. Diferencial de A es el diferencial de área. Q es la carga encerrada por la superficie cerrada. Y X0 sub 0 es la permitividad del vacío. En su forma vectorial tenemos que la divergencia del campo eléctrico será igual a la densidad de carga entre la permitividad del vacío. Ley de Gauss para el magnetismo. La ley de Gauss para el magnetismo es una ley utilizada para el estudio de los campos magnéticos y la misma plantea que en una superficie cerrada no hay presencia de monópolos magnéticos debido a que la cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan la superficie será la misma de las líneas, de la misma cantidad de las líneas que se apartan de ella. Por ello, se tiene que el flujo total del campo magnético de cualquier superficie cerrada será igual a cero, siendo este el enunciado de la ley de Gauss para el magnetismo. Esta ley posee diferentes usos y aplicaciones en la vida diaria. Por ejemplo, para el estudio de imanes y de corrientes eléctricas en condiciones estacionarias y dinámicas, en áreas como la magnetohidrodinámica, donde esta ley debe mantenerse de forma exacta. La ley de Gauss para el magnetismo posee dos formas, una forma integral y una forma vectorial. En su forma integral tenemos que B es el campo magnético y diferencial de A es el diferencial de área. Todo esto igual a cero. Aquí en su forma vectorial tenemos que la divergencia del campo magnético será igual a cero. La ley de Faraday constituye una de las ecuaciones de Maxwell y es utilizada en el análisis de los campos eléctricos y magnéticos. Esta ley plantea que el voltaje eléctrico inducido a un circuito será equivalente a la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo traspasa. La ley de Faraday posee múltiples usos y aplicaciones en la vida diaria, debido a que ésta se encuentra presente en múltiples de los dispositivos eléctricos usados por las personas, como son los motores eléctricos, los cuales sustentan su funcionamiento en la ley de Faraday y en la ley de Ampere, siendo estos dispositivos donde se convierte la energía eléctrica a energía mecánica para su uso. En los generadores eléctricos tenemos también donde se utilizan estas nociones de esta ley,
debido a que en ellos se transforma la energía mecánica en energía eléctrica rotando un imán llamado rotor, el cual produce un campo magnético que induce una corriente eléctrica. Los frenos magnéticos también son dispositivos en donde se utiliza la ley de Faraday. Estos cuentan con un disco metálico y un electroimán, por donde se desplaza una corriente eléctrica, la cual produce un campo magnético sobre el disco, generándose o induciéndose corrientes eléctricas llamadas corrientes de Faraday. Además de estos dispositivos, la ley de Faraday también se aplica en las cocinas de inducción, los transformadores, entre otros. La ley de Faraday, al igual que la ley de Gauss para la electricidad y el magnetismo, posee dos formas, una forma integral y una forma vectorial. En su forma integral, como podemos observar aquí, tenemos que E es el campo eléctrico, DL es el diferencial de longitud, tenemos que la derivada del campo magnético con respecto al tiempo es la variación del campo magnético con respecto al tiempo, y de ese es un diferencial de superficie. En su forma vectorial tenemos que el rotacional del campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético con respecto al tiempo, menos la variación del campo magnético con respecto al tiempo. La ley de Ampère. La ley de Ampère es una de las ecuaciones de Maxwell y la misma nos permite cuantificar y analizar el campo magnético producido por una corriente eléctrica. Esta ley plantea que un campo magnético que traspasa a una superficie cerrada en la cual se encuentra una corriente eléctrica que genera dicho campo será equivalente a la constante magnética multiplicada por la sumatoria de la corriente total y la corriente de desplazamiento. La ley de Ampère nos permite calcular el campo magnético en diferentes superficies que poseen un alto grado de simetría, por ejemplo, un solenoide, una bobina toroidal, un conductor, un cable recto largo, entre otros. Esta ley es aplicada en la vida cotidiana es en los electroimanes. Estos están compuestos por espiras de alambre ubicadas muy cerca una con respecto a la otra, produciéndose en ellas un campo magnético al desplazarse una corriente eléctrica a través de esas espiras. De tal forma que se tiene que el campo magnético total será igual a la sumatoria de cada campo magnético producido por cada espira, calculándose por medio de la ley de Ampère. Además de los electroimanes, la ley de Ampère se emplea en los generadores, transformadores y motores. La ley de Ampère, al igual que las otras ecuaciones de Maxwell, posee dos formas, una forma integral y una forma vectorial. Aquí se puede observar en su forma integral que tenemos que B es el campo magnético, DL es el diferencial de longitud, la constante magnética, tenemos también IC que es la corriente total, y esta expresión que podemos ver aquí corresponde a la corriente de desplazamiento. En su forma vectorial tenemos que el rotacional del campo magnético será igual a la constante magnética por la densidad de corriente más la constante magnética por la permitibilidad del vacío por la derivada del campo, del campo eléctrico con respecto al tiempo. A continuación les voy a presentar un ejercicio de aplicación sobre la ley de Ampère, el cual dice lo siguiente. Sabiendo que las placas circulares de la figura a continuación tienen un radio de 0,03 metros, calcular el campo magnético en un punto entre las placas a una distancia de 0,02 metros del eje de las mismas, cuando la corriente que atraviesa la placa positiva es de 2,5 amperios. Aquí podemos observar un condensador de placas circulares. Para poder resolver este ejercicio, haremos uso de la forma integral de la ley de Ampère, donde tendremos que, como no hay carga en movimiento entre las placas circulares del condensador, tendremos que IC, la corriente total, será igual a 0, quedándonos la expresión de la ley de Ampère de esta forma.
donde tendremos que la integral de línea será igual al campo magnético por la longitud de la circunferencia de la curva azul que se encuentra entre las placas. Por lo que se tendrá que la integral de línea será igual al campo magnético por 2 por pi por radio. En el caso del flujo magnético que se encuentra en esta expresión, tendremos que este será igual al área por el campo eléctrico, siendo el área pi por radio al cuadrado, y el campo eléctrico será igual a la densidad de carga superficial entre la permitibilidad del vacío, tomando en cuenta que la densidad de carga superficial es igual a la carga entre el área. Entonces se tiene que el flujo magnético será igual a la carga por el radio de la curva azul que se encuentra entre las placas elevado al cuadrado entre la permitibilidad del vacío por el radio al cuadrado de la placa circular del condensador. Sustituimos y obtenemos esta expresión, la cual la acomodamos de tal forma que queda de esta manera, donde tenemos que dQ sobre dt será igual a la corriente. Sustituimos y procedemos a despejar el campo magnético. Una vez despejado el campo magnético, tenemos una expresión donde solamente tenemos que sustituir los datos para poder hallar el campo magnético que se nos pide. Sustituimos los datos proporcionados por el ejercicio y tenemos que realizamos las operaciones correspondientes y obtenemos que el campo magnético será igual a 1,12 por 10 a la menos 5 Tesla. Bueno, en consecuencia podemos decir que las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de expresiones que son de gran importancia para la vida de los seres humanos, debido a que estos las utilizan para la creación de múltiples dispositivos que ayudan a hacer la vida de los seres humanos más fácil y sencilla. Por ello es de vital importancia que las personas que deseen trabajar con dichos dispositivos comprendan a la perfección estas leyes, para que puedan aplicarlas sin problemas y de forma fácil. Gracias, espero que les haya gustado.